Bueno, hola, mi nombre es Marita Copes, soy directora ejecutiva de Código R y hoy voy a compartir con ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, su implementación en ciudades y regiones metropolitanas, siendo el módulo 2 del área personas de la Agenda 2030. Entrando en tema, vamos a revisar en el área personas el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a localizar las metas e indicadores en la región metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver algunas herramientas que sirvan para planificar campañas, programas, proyectos y políticas acorde a la Agenda 2030. También vamos a estimar el alcance a escala local, nacional, regional. ¿Por qué es una agenda de alianza? ¿Qué significa e implica que 2020 sea el inicio de la década de acción para los objetivos de desarrollo sostenible? Y vamos a entrar brevemente en la estructura de oportunidades para legisladores y parlamentarios, para funcionarios locales, asesores legislativos y articulaciones con la sociedad civil, académicos y docentes, profesionales y técnicos, referentes empresariales y sindicales. Es una agenda bastante grande, pero vamos a verla brevemente con la idea de profundizarla en otro momento, pero sí que quede claro el lineamiento de lo que queremos abordar. Vamos a empezar entonces recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen la Agenda 2030 con 17 consignas, con 17 temas puntuales, que tienen 169 metas universales, 232 indicadores nacionales para implementarlos y están distribuidos en 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Hoy vamos a ocuparnos del área personas, con los 5 primeros objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con el objetivo número 11, comunidades y ciudades sostenibles. Valga también recordar que otra distribución que suele hacerse funcional también para poder comprender las líneas de valor que alcanza la Agenda 2030, distribuidos en el valor económico, en valor social y en valor ambiental. Todo lo que tenga que ver con la biosfera. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la traducción de los derechos humanos en objetivos y metas asumidos por 293 países que han aprobado esta agenda mundial en 2015. El 49% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen relación directa con los derechos humanos. Son compatibles y necesarios de articular con la gestión pública, sobre todo las acciones concretas para erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud y lograr la paz. Están fundamentados en normas internacionales y la Consejería de Derechos Humanos de Presidencia de la República y el Ministerio del Interior establecen que los ODS integran los derechos humanos de la Agenda Mundial de Desarrollo. En los países ya hay un reconocimiento explícito de los ODS y la orientación a las políticas públicas. La estructura de la agenda consta de una declaración que tiene visión, principios compartidos y compromisos, un llamado a la acción para cambiar en nuestra realidad en este mundo. Hay que elegir a cuál de los objetivos se va a aplicar. Hay un seguimiento y un examen que tiene que ver con la jurisdicción nacional, regional y mundial, y una necesaria implementación con medios que ya están perfectamente estimados. En el párrafo 55 de la agenda dice expresamente que las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias de su propio país. Cabe entonces preguntarnos quiénes son los responsables principales que van a tener a cargo el desarrollo, la implementación
de estas metas. Como podrán ver, la cantidad mayor o la mayor importancia la tienen el rol y el papel de los gobiernos, tanto nacional como los subnacionales, alcaldía, municipios. Allí verán la cantidad, 135 corresponden al gobierno nacional, 120 a los subnacionales, 34 al trabajo conjunto de las organizaciones intermedias y 88 metas son imposibles de realizarse sin participación de las empresas. En la Argentina, el organismo oficial a cargo de llevarlo a cabo es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y allí les dejo el link a la página donde tienen una amplia documentación, información organizada desde las jurisdicciones, con guías, con formularios, con informes, con mucho material para poder informarse, para poder también aplicarlo. Muchos PDFs para que puedan llevarlos a cabo. Les recomiendo el último informe de voluntariado nacional que ha hecho la Argentina en junio de este año, con obviamente el trabajo de la gestión anterior, pero que tiene 3 hojas que acompañan la actualidad que le ha correspondido a esta nueva gestión iniciada en diciembre, donde destaca el programa de Argentina contra el hambre en el plan de emergencia sanitaria y las soluciones paliativas inmediatas en respuesta a la pandemia de COVID-19 a partir de marzo. Allí están los links para que puedan también acceder a los documentos. El segundo informe tiene un detalle bastante importante sobre la implementación, los indicadores utilizados. Así que les recomiendo que lo vean para poder tener una ubicación, una apropiación de los avances en Argentina. En cuanto al plan de gobierno y la Agenda 2030, valga acotar lo siguiente. Las metas declaradas o consignadas por Naciones Unidas son 169. El Consejo Nacional de Políticas Sociales de Argentina ha elegido o ha puesto prioridad en 78 metas. Y sobre esas, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto prioridad en 56 metas, respondiente a 15 ODS implementado a través de 27 organismos metropolitanos. Esto es para la primera etapa de la Agenda 2030 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La adaptación de la agenda se la ha asignado a la Secretaría General y Relaciones Internacionales del gobierno porteño. La definición y revisión de los indicadores a la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad. Y el seguimiento de proyectos y monitoreo de metas a la Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Para aplicarlo, hay un listado de metas e indicadores de seguimiento de los ODS en Argentina que está impreso, pero también pueden verlo desde el PDF. Fue editado en 2017 y bueno, no sabemos si se va a actualizar o a reformular en virtud de este momento de pandemia, pero por el momento este es el que está vigente. Tiene las 76 metas que dijimos, indicado con números los resultados a lograr y con letras los medios para lograrlos. Allí también les dejo el PDF para que lo puedan ver. No obstante, yo voy a acompañarlo con este documento también en PDF, que si lo imprimen son 18 hojas, que tiene las 169 metas con sus indicadores y también la parte complementaria en inglés. Esto es muy útil, nosotros lo acotamos, porque cuando hay que aplicar en comisiones mixtas o trabajar para la cooperación internacional donde se requiere inglés,
es aconsejable copiar y pegar desde aquí porque las interpretaciones en los distintos países pueden llevar a una confusión cuando uno indica o quiere expresar el indicador o la meta que va a aplicar. Entonces, de esta manera, copia y pega y no hay inconvenientes ni dificultades. Están todas las 169 metas con los 232 indicadores y particularmente, como les dije, los resultados a lograr en número y los medios para lograrlos en letra. Ahora, cuando veamos las metas de los objetivos dedicados o centrados en el cuidado de las personas, los vamos a ver identificados con rojo y azul para poderlos diferenciar. Bueno, cuidar a las personas tiene un desafío muy importante que es las desigualdades que nos está generando o manifestando la pobreza ya histórica y estructural. Yo me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes algunas cifras que para mí son bastante importantes para tenerlas en cuenta, para saber de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. 30%, el 30.2% de la población está en situación de pobreza, alcanzando a 143 millones de personas. De pobreza extrema, estamos con el 10.2%, alcanzando a 62 millones de personas. Como dato, cada día mueren 8.500 niños de desnutrición. Y según el último censo poblacional, de datos sobre evaluación o estadísticas de la pobreza, UNICEF, Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas han convenido en que las muertes menores de 15 años por causas prevenibles ha alcanzado a 6 millones de niños, de adolescentes. Son temas como para poder tener en cuenta y ubicarnos exactamente en que cuidar a las personas es un sistema de protección que tenemos que tenerlo y consensuarlo en forma mundial. Tenemos que hablar de una pobreza multidimensional, mucho más allá de lo económico, que además de alimentos suficientes, haya calidad de nutrición o calidad nutricional, que cuando hablamos de salud y de bienestar, no significa solo no tener enfermedad, sino también tener salud mental, emocional, espiritual. Y cuando hablamos de educación, más que escolaridad y asistencia, que es educación de calidad SIVA para prepararnos para la vida y que haya un acceso de oportunidades con equidad para todos. Estos son líneas generales que seguramente conocemos, pero que vamos a profundizar en marco, porque yo quise traerlo, en marco de pensarnos en la calidad de vida que además requiere una infraestructura de ciudades y comunidades sostenibles con las metas del Objetivo 11, que alcanzan a la calidad de vida pensando en el agua potable y saneamiento, en la energía y electricidad, en la vivienda digna, en la movilidad, etc. Condiciones mínimas para podernos movilizar en un centro o en un diseño urbano. Vayamos entonces a las metas de esta parte de la agenda que se encarga del cuidado de las personas. El ODS número 1 consigna poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Las metas que ha dado prioridad la Argentina tienen que ver con reducir la pobreza a menos del 50%, implementar los sistemas de protección social. Con respecto al objetivo número 2, implica poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. Tiene que ver con 5 realmente metas, poner al hambre cero y asegurar una alimentación segura para todos, poner fin a todas las formas de malnutrición. Hay una necesaria alfabetización en el uso de alimentos y en la forma en que se preparan.
y ha hecho 2 adaptaciones en duplicar la productividad agrícola a pequeña escala y las prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. La última meta de este ODS, mantener la diversidad genética de las semillas, con también promover y cuidar los animales de granja y las especies silvestres. Como medios para lograrlo, ha priorizado la estabilidad de los mercados agropecuarios y el control de la volatilidad de los precios de los alimentos. Como verán, yo he puesto todas las metas para que cuando vayamos a implementarlos, además de la prioridad que ha puesto la Argentina, particularmente en estas metas, hay otras a las que podemos también tener en cuenta o aplicar cuando vamos a hacer comisiones mixtas o surgen alguna alternativa de combinar con otros países que tengan algunas de las otras metas. Por eso yo las he puesto a todas, señalando o haciéndole un tapado parcial para que se entienda que esta meta no es la que está aplicando o le ha dado prioridad la Argentina. Con respecto a salud, las metas tienen que ver con reducir la tasa de mortalidad materna, eliminar la mortalidad infantil y neonatal, poner fin a las enfermedades transmisibles, también a la salud, promover la salud mental, cuidar la salud mental y el bienestar, y la prevención, tratamiento de sustancias nocivas, reducción de los accidentes de tráfico, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, la cobertura universal y acceso a los medicamentos y vacunas, y reducir las muertes por contaminación. Los medios para lograrlos son controlar el consumo y efectos del tabaco, apoyar la investigación y el desarrollo de medicamentos esenciales y vacunas, aumentar la financiación del sistema sanitario y reforzar la gestión de riesgos sanitarios. Este es el ODS que tiene absolutamente todas las metas y los medios para lograrlos de la Agenda Universal. En cuanto al ODS 4, dedicado a la educación inclusiva y equitativa de calidad, han acordado la prioridad de la calidad para la primaria y la secundaria, para la educación preescolar, para la formación superior, para las competencias en oficios, para la igualdad de oportunidades de género y colectivos vulnerables, con los medios para lograrlos en cuanto a las instalaciones, a la infraestructura educativa, de instalaciones inclusivas y seguras. Y también la mejora en la profesionalización, en la preparación de los docentes. En el ODS 5, la igualdad de oportunidades con el desafío de la equidad de género, la prioridad está puesta en eliminar todas las formas de violencia de género, reconocer el trabajo de los cuidados domésticos, valorar el trabajo de cuidado, sobre todo de las mujeres, que generalmente es a quien se le asigna las tareas del hogar, aunque trabaje, la participación plena en la igualdad de oportunidades, el acceso a la salud reproductiva y derechos, tanto como la eliminación del matrimonio infantil y poner fin a la discriminación de la mujer, son 3 indicadores que no han sido consideradas de prioridad en esta primera etapa. Los medios para lograrla tienen que ver con la igualdad de derechos a los recursos económicos, con mejorar el uso de las tecnologías y las TIC, y las políticas y leyes para la igualdad, conservadas desde las estructuras y las políticas de Estado. Ya yendo al objetivo número 11, de ciudades y comunidades sustentables, básicamente han dado prioridad a asegurar el acceso a la vivienda, al acceso también al transporte público, la urbanización
inclusiva y sostenible, la protección del patrimonio cultural y natural, la protección del impacto ambiental en las ciudades y el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. Para lograrlos, han puesto prioridad en la reducción de riesgos de los desastres e inundaciones en las ciudades. Bueno, hasta aquí en un repaso rápido sobre las metas, teniendo en cuenta que el Sistema de Naciones Unidas, a través de todos los organismos, ha puesto en marcha un marco normativo para los gobiernos a nivel nacional y local, dando un plan, en el marco de un plan de respuesta para soluciones comunitarias en asentamientos informales, para contar con datos empíricos que permitan tomar decisiones clave y que además aseguren mitigar el impacto económico y facilitar la recuperación. Todos los organismos de Estados en este momento tienen respuestas o espacios donde van haciendo una actualización del estado de avance de la pandemia en los distintos países. En particular, yo cito el de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que con su observatorio plantea este desafío social en tiempos de COVID desde lo económico, pero puntualmente ha dicho que la pandemia pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 debido al dispar avance de los ODS. En ambos casos yo les he acercado los links para que ustedes puedan ampliar la información muy útil para los objetivos o la misión que ustedes están teniendo dentro de la función pública. Bien, ahora es momento de decirles desde dónde les hablo. Código R es una red internacional abierta, integrada por emprendedores, profesionales y organizaciones de todos los sectores. Nos autogestionamos los proyectos y operamos a través de alianza. Nuestra fuerza mayor está en el fortalecimiento institucional y en las autonomías sustentables, con una fuerte profesionalización del trabajo social, con una base en la metodología de la psicología social. La psicología social estudia la influencia de las relaciones sociales sobre la conducta y los estados mentales de las personas, pone foco en el comportamiento de los grupos y actitudes de cada persona en el medio social. Y también nos apoyamos en la neurociencia, que estudia el funcionamiento del cerebro y las bases biológicas de la conducta humana. ¿Por qué les cito esto ahora? Porque creo que después de ver una línea de alguna manera técnica en cuanto a lo que consignan las metas, es importante entender desde dónde pensamos nosotros que podemos contribuir a desarrollarlo. Cuidar a las personas tiene que ver con poder entender el marco lógico, el marco mental y sobre todo los cambios de la conducta, con gran parte y con gran fuerza de lo que significa la responsabilidad como signo vital de toda institución. Creo que a esta altura nadie puede trabajar solo y cuando está en la función pública hay una idea de poder pensarnos en el conjunto y en el fortalecimiento de la institución. Entonces, desde ese lugar he decidido contarles qué estamos haciendo en Código R para que ustedes puedan inspirarse o sumarse a lo que estamos haciendo desde el área donde ustedes están todos los días trabajando. Nosotros nos dedicamos a los efectos de la educación, a las cuestiones de género y al desarrollo de territorios. Por lo menos es eso de lo que voy a contarles ahora, nuestras experiencias, para inspirarlos a ustedes en lo que pueden hacer en marco de la agenda. Nosotros entendemos que los cambios principales tienen que ver con el cambio de un patrón de consumo que ha sido insostenible hacia una matriz de cuidado necesaria. Por eso planteamos que la Agenda 2030 ecosistémica y compleja necesita cambios y ajustes. No sabemos cuánto, no sabemos cómo y no sabemos tampoco si será una nueva agenda de desarrollo. Lo dejamos planteado como un debate
a consensuar, como un debate a elaborar desde ahora en adelante. Repasando o llegando de nuevo a las metas, pero ahora vista en marco de esta contingencia mundial, vemos que las 5 áreas están siendo afectadas por esta pandemia, que más que nunca necesita alianzas y sobre todo ponernos de acuerdo y entender qué quiere decir este concepto que ha aparecido de nueva normalidad. Esta nueva normalidad significa o quiere expresar que lo que era normal hasta antes de la pandemia no ha servido. Necesitamos rever lo que estaba sucediendo y volver a pensar nuevos métodos, nuevos medios en todas las áreas que significan o que están implicadas en la calidad de vida. Para ello nosotros hicimos una tarea o comenzamos una tarea como soluciones en contextos de contingencia, de apalancamiento y de sostenibilidad que resumimos en el programa CAS. Pensamos en cómo sostener la salud física, mental y espiritual, tan exacerbada por el confinamiento, por las cuestiones limitantes del trabajo, qué aprendizajes en prevención podemos tener para futuras contingencias y qué contención familiar y social tenemos hoy como familias en riesgo, como familias que quizás hemos tenido algún desenlace fatal de algún ser cercano. Bueno, ¿cómo nos está afectando eso para poder sobrellevar esta situación? Que no sabemos hasta cuándo va a extenderse, pero sí necesitamos saber cómo vamos transitándola de la mejor manera, con la mejor prevención y salud en todo sentido. Y el apalancamiento tendrá que ser humano y material para esta contingencia, pero también para la recuperación de los ingresos económicos, pensando en que vamos a tener que establecer nuevos marcos de asociatividad y de alianzas, y de pensar definitivamente la sostenibilidad con la multidimensión que tiene su visión ecosistémica, su gestión compleja y sobre todo a escala. En este marco, creemos que es importante hablar de la matriz de cuidado, de cómo vamos a cuidarnos, de cómo vamos a cuidar, cómo vamos a atender estas desigualdades y estas brechas que se han profundizado con las personas más vulnerables, con las personas que no tienen internet o disponen de una computadora para poder seguir y acompañar el desarrollo de la vida cotidiana en el marco de este confinamiento, en marco del incremento del teletrabajo, toda una serie de intervenciones que están sucediendo y que están modificando nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son los impactos de edad, de género, de hábitat? Todo lo que constituye el bienestar de las familias, cómo se está transitando, cuáles son los efectos en la matriz productiva e industrial de cada zona donde estamos habitando. Entonces nosotros, volviendo a retomar los 5 ODS del cuidado de las personas, tuvimos que actualizar o repensar, reformular el programa REC que hace 3 años dimos por iniciado para pensar de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y pensar en la responsabilidad y economía del cuidado. ¿Cuál es la función social del cuidado? ¿Qué implica? ¿Cuánto cuesta? Por eso el uso consciente de la economía del cuidado, los impactos que tiene cuidar a la gente desde las condiciones de género, de edad, de hábitat y sobre todo, ¿quién se hace cargo? Desde lo solidario, desde lo corresponsable, desde la empatía y la inclusión, pero la realidad es que hay una responsabilidad y economía del cuidado que hasta ahora veníamos promoviendo, pero que con los resultados de la pandemia y con la transición tan compleja que está pasando, que está sucediendo, estamos reformulando. Y lo hicimos antes y ahora con más razón,
poniendo cuidado y cómo ha sido la evolución del desarrollo del sistema de cuidados del Uruguay. El Uruguay no solo por país cercano, sino porque de alguna manera es quien en este momento está exportando este sistema de cuidados desde hace ya unos 5 o 6 años. En particular, nosotros estamos haciendo un acercamiento de este método, pero no como modelo para replicar, sino simplemente como una inspiración, como un mirar un horizonte hacia dónde ir, pensando en un caso concreto, en un caso visible y sobre todo tan cercano a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este sistema de cuidado es una matriz de protección social, es un servicio entendido como función social y no una asistencia para pobres. Es un cuidado en calidad de cómo se ejerce, cómo se realiza esa protección, también sumada a la educación. Es una gestión transversal que se ha llevado a través de todos los ministerios: desarrollo social, salud, educación, trabajo, economía. Es una política de Estado que lleva 30 años en el país, basada en la gestión de la responsabilidad ciudadana. También en la infancia y la familia, los centros de atención a la infancia y la familia de 0 a 3 años, las personas mayores en situación de dependencia, con una teleasistencia también para personas con discapacidad en situación de dependencia, para la formación en cuidados con el compromiso de las familias, con redes de voluntarios que apoyan, por ejemplo, el Plan Ceibal de educación, con iniciativas en el territorio que requieren contribución de las empresas, por ejemplo, en los centros de educación y cuidado siempre, de sindicatos y empresas. La ecuación es simple: niños felices, familias tranquilas, padres productivos, menos gasto público. Una gran influencia de cuidar para también alinear la educación en los centros de educación inicial y primaria, desde los 4 a los 6 años, con casas comunitarias de cuidado, con cuidados para hijos e hijas de estudiantes. El resultado es que con este sistema el Uruguay ha podido ir reduciendo la pobreza, más allá de que en estos momentos hay algunos indicios de dificultades y de problemáticas por las dificultades económicas que asisten a todo el mundo, pero en particular los resultados que se pueden decir en este momento son la pobreza en un 8.8%, la indigencia en un 0.1%, la alfabetización 98.7%. Estos son algunos de los datos que nosotros comentamos a la hora de poder pensar en un sistema de cuidado, los resultados y cómo hacerlo. No para replicarlo, sino para mirarlo como un horizonte hacia dónde ver y consultar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que hay que mejorar para poder aplicarlo, sobre todo pensando en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entrando en la nueva normalidad que estábamos hablando en medio de esta contingencia, nosotros hicimos un enfoque psicosocial de las 4 R claves en el proceso generado por esta pandemia. Pensamos en la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar, en la resistencia al contagio, en la resiliencia de preservarnos mientras tanto y en la recuperación cuando este proceso haya calmado y haya parado su curva de contagio. En definitiva, se trata de cuidar a las personas, cuidar al ambiente, cuidar al hábitat y de pensar en cómo vamos a formular la prosperidad en una economía con todas las adversidades y los reveses que actualmente se está viendo. Puntualmente, nosotros en marzo comenzamos sobre estas 4 R el objetivo R, proponiendo una investigación y una encuesta donde empezamos el registro de las impresoras 3D para poder colaborar con los protectores faciales, con la ayuda para los respiradores o ventiladores y sobre todo para reunir voluntarios. Ese dato todavía sigue abierto
y nosotros, bueno, seguimos conectando a las personas, cada vez son más las personas que quieren colaborar y también las personas que están ya con proyectos en marcha produciendo alguna forma de ayuda. En educación nos planteamos también en marzo, mediados de abril, cuáles eran los cambios y ajustes durante y post pandemia. Y comenzamos un espacio multipropósito para bajar a un lugar visible. Esta encuesta la comenzamos el 20 de mayo. Hasta el 8 de abril, perdón, hasta el 8 de julio, estuvimos trabajando en Zoom todas las semanas, los miércoles al mediodía, y pudimos hacer 8 actividades con 30 panelistas de 12 países y 280 entidades activas a quienes les fuimos preguntando cuáles son los cambios y los ajustes de la educación hoy. Y creamos CIENAD, la Comunidad Internacional por la Educación en la nueva Agenda de Desarrollo. Es una comunidad pensada para padres, docentes, empleadores, legisladores, psicopedagogos, medios, que tiene sistema de alianzas que nosotros ya venimos trabajando hace tiempo. La idea es registrar a las personas interesadas en los temas de educación y, bueno, volcarlos o acompañarnos en un blog y en un Face con propuestas y recursos, más debate y consenso. Este programa está en proceso. Desde el 20 de mayo fuimos haciendo reuniones con 3-4 panelistas por cada actividad y de allí sacamos muchas conclusiones que están en evaluación en este momento, con la idea de, en octubre, elevar un informe a las entidades vinculadas a la educación y sobre todo pensando en una articulación directa con UNESCO, más que nada para pedirle supervisión, para ponernos a tono con la investigación que están haciendo otras entidades. Nosotros no pretendemos, no tenemos demasiadas pretensiones, sí tenemos un compromiso con poner nuestra parte en poder interpretar la diversidad interdisciplinaria, en poder aportar plataformas y poder tener asesorías para poder hacer el proceso educativo que se necesita en este momento. También pensando en el desarrollo urbano, en nuestra red hace 2 años tuvimos la oportunidad de que uno de nuestros integrantes, Harry Mantilla, colombiano, fuera becado a la Universidad de Lund para una maestría en el objetivo justamente 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros le dimos nuestro apoyo y a partir de ahí, la maestría la ha terminado el mes pasado, podemos también ofrecer esta oportunidad de intercambio y de trabajo. Él todavía sigue en Suecia, pero estamos continuamente en contacto a través de internet. Otra, simplemente se los comento, en Colombia encontramos otro emprendimiento que nos parece muy a tono con la necesidad o con la realidad de hoy. Se llama Banca Alimentos y es la primera banca donde se compran alimentos pagados con residuos. Es un premio que ha tenido, en realidad es una organización que ha tenido muchos premios y que se dice que es el proyecto que puede cambiar al mundo. Este también lo podemos ampliar, en la página ahí tienen nuestro link para poder ampliarlo. La nueva realidad en cuestiones de género, nosotros también estamos reformulando la campaña Mujer Visión 2030, en la que nos planteamos que los cuidados desde y hacia la mujer tienen que ver con que la mujer no es el sexo más débil, sino el género con más demandas, con más cargas biológicas y culturales. A partir de ahí, establecimos distintas marcas de proyectos, líneas de proyectos presentados en Argentina a través de Cancillería, en Uruguay a través del Consejo de Intendentes de Montevideo, y en Colombia, donde llevamos particularmente la localización de los objetivos de desarrollo con perspectiva de género, con gran empuje y fuerza
en reconocer y trabajar sobre la violencia económica, una de las violencias que está de alguna manera más escondida o desdibujada. Bueno, finalmente acá viene también la nueva realidad, y nosotros ya modificamos este término de nueva normalidad por nueva realidad, pensando en reformular estas alianzas que pide el objetivo 17 y que nosotros venimos instrumentando desde 2016. Alianzas para intercambiar conocimiento, tecnología, capacidad técnica, recursos financieros. El objetivo 17 pide fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la agenda mundial para el desarrollo sostenible. Nosotros creemos que es momento de compartir herramientas, de intercambiar experiencias, de enriquecernos recíprocamente y pensar que nadie puede solo ni de cualquier manera. Esa es la consigna que nos viene guiando desde que comenzamos a facilitar la agenda, ni bien se puso en marcha. Y aquí también pensamos que hay una nueva realidad para entender y comprender esta década de acción. Esta década que nos pide que planteemos cómo participar en el impulso de los ODS que están sucediendo en todo el mundo, en cómo avanzar junto a los gobiernos y empresas que tienen a su cargo llevar el rol relevante en el llamado a todas las personas para que hagan suyo estos objetivos mundiales. Y sobre todo, cuáles son los aportes de la cooperación internacional. Esto lo tuvimos a principio de este año y lo estamos reformulando con una mayor intención a partir de esta contingencia mundial. Sin dudas, es momento de señalar las responsabilidades de los líderes y las acciones que generan resultados, de movilizar a todas las personas en el mundo y de crear una fuerza de alto impacto sobre los ODS, de identificar los riesgos que ahora se han incrementado. Si bien teníamos la propuesta de no dejar a nadie atrás, la pregunta es cómo hacer para equiparar esta brecha que se ha profundizado con los grupos más vulnerables. ¿De qué manera podemos actuar individual y colectivamente a nivel local y a nivel mundial más eficientemente? Más que nunca tenemos que pensar cómo erradicar la pobreza, cómo rescatar al planeta, cómo construir el mundo que necesitamos, cómo cumplir con las consignas de inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas del objetivo número 16. Cómo podemos también exigir urgencia y ambición para no igualar para abajo, sino de pensar igualar para arriba, sobre todo desde los lugares como la función pública, donde se puede ejercer un cambio hacia adelante, un cambio propositivo. La década de acción se basó en consignar, en empujar, en impulsar que seamos la generación que erradique la pobreza extrema, que gane la lucha contra el cambio climático, que venza la injusticia y la disparidad de género. Hoy más que nunca creemos que tenemos que impulsar estas ideas, aportar soluciones, pero sobre todo intercambiar casos y experiencias que no necesariamente sean exitosas, pero que sí muestren un paso seguro hacia dónde ir, un paso visible para poder mejorar o para poder corregir. Fortalecer estos accesos a casos visibles y sobre todo a convenir de qué manera se pueden acceder a las inversiones financieras para poder sustentar estos programas que sean eficientes a corto plazo, porque la pobreza, la gente vulnerable, las personas en estados o en situaciones de vulnerabilidad no tienen tiempo para esperar. Es necesario abrir espacios para que los jóvenes lideren el cambio en nuestras comunidades, pero también tengan la experiencia de los adultos mayores, productivos, con ganas de trabajar y con ganas de vivir en un nuevo proyecto de vida y en una nueva realidad que ellos merecen. Yo de mi parte les digo muchas gracias, quedo a disposición para poder trabajar
este lineamiento, esta breve conversación que he tenido desde este espacio. Aquí quedan mis datos personales y con mucho gusto quedo atenta a las preguntas, a las aclaraciones que necesiten y sobre todo los invito a conocer nuestra página donde hay muchísimas otras alternativas. Yo simplemente elegí las principales que me parecieron que podían dar una motivación a conocernos desde el área en el que ustedes están trabajando, para poder interactuar con organizaciones sociales, para poder interactuar con universidades, con voluntarios, con personas que tengan ganas y posibilidades de un hacer productivo. Nuestra red está extendiéndose, nosotros decimos, sin fronteras, trazando puentes, porque creemos que estas problemáticas no tienen fronteras. Sí hay que localizar las personas, los promotores, los facilitadores, los operadores, hay que localizar los problemas, hay que administrar con localización, pero los problemas son de todos. Entonces tenemos que hacerlo en forma ordenada, a escala, pero como dice en esta década de acción, hay que empezar ya y tratando sobre todo a que sea realidad, no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias.